Bueno, y de vuelta a nuestro país, donde se superponen como si fuesen unas elecciones a doble vuelta, las pasadas y las próximas elecciones, y esto lógicamente marca todos los titulares. Con las Cortes ya disueltas, una de las principales dudas del momento es saber qué harán los grupos a la izquierda del PSOE. Sí sabemos ya que Ciudadanos no se va a presentar. Arranca la carrera hacia el 23 de julio. El Boletín Oficial del Estado ha confirmado la disolución de las Cortes. Muchas gracias, se levanta la sesión. Aunque no todos los partidos participarán en esa carrera. El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral. Otros aún deciden si lo harán en solitario o en equipo. Izquierda Unida y ECO apuestan por Yolanda Díaz, que ha registrado oficialmente Sumar como partido, mientras Podemos negocia contrarreloj un acuerdo para que este espacio político se presente unido. Más claro lo tiene el Partido Popular, animado por los resultados del domingo. España ha hablado alto, ha hablado claro y ha mostrado su firme voluntad de derogar el sanchismo, pero no lo hemos derogado todavía. Es necesario un empujón más durante los próximos meses. Sánchez se reúne desde hace unos minutos con diputados y senadores de su partido. Bueno, y se lo acabamos de mostrar en directo hace un momento. Desde las 11, desde hace solo unos minutos, el presidente Pedro Sánchez se reúne en el Congreso con diputados y senadores socialistas. Vamos a ver si averiguamos de qué está hablando en este momento Silvia Mascareño. En principio parece que para analizar los resultados de las elecciones. ¿Qué sabemos de esta reunión que está teniendo lugar justo ahora? Pues poco sabemos por ahora. Eso sí, Sánchez ha sido recibido con aplausos ante ese grupo parlamentario, su grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado, con los que va a analizar los resultados electorales del pasado domingo, que supusieron un verdadero varapalo en muchas comunidades autónomas y municipios para las filas socialistas. Pero sobre todo Sánchez va a hacer un llamamiento a la unidad después de adelantar las elecciones generales. Un adelanto que ha supuesto una verdadera sorpresa incluso para las filas de su partido. Sánchez está intentando hacer ese llamamiento a la unidad, ha analizado esos resultados y ha dicho que a pesar de todo el trabajo durante esta campaña ha sido un trabajo bien hecho, y lo hace ante esos diputados y senadores que acaban de perder el escaño y que en muchos casos intentarán revalidarlo, pero en unas condiciones mucho más difíciles. Estaremos muy pendientes de lo que diga Sánchez a las filas socialistas, pero por ahora, como decimos, ese titular es que Sánchez ha sido recibido con aplausos, que va a analizar los resultados del pasado domingo y que sobre todo va a hacer un llamamiento a la unidad de cara al adelanto electoral. Gracias, Silvia. Bueno, esas imágenes que estaban viendo son en directo. Vamos a escuchar un momento al presidente Pedro Sánchez, que ya se está dirigiendo, como pueden observar, a los diputados y senadores de su partido. Lo escuchamos. Para volver a la ley del suelo o suprimir los impuestos a las grandes energéticas o a las grandes entidades financieras y volver a sus, y subrayo, sus amnistías fiscales. ¿Acaso pretendan acabar con las becas para los más necesitados? Bueno, pues ahí está precisamente en su intervención, preparando un poco o dando algunos de los argumentos de lo que va a ser su campaña electoral de aquí al 23 de julio. Mientras, su principal oponente, Alberto Núñez Feijóo, ha estado esta mañana en el Círculo de Economía de Barcelona. En las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país, es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. Los ciudadanos tienen ahora mucha más responsabilidad. Bueno, en clave política, desde luego, se pone por delante una etapa apasionante de aquí al 23 de julio. Ignacio Jurado es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, aquí hay dos teorías. En principio, de las motivaciones. Hay quien dice que esto es una estrategia, una especie de doble vuelta que ya tenía pensada el presidente, y quien opina que es una huida hacia adelante. ¿Usted por qué lado se decanta? Bueno, no creo que fuera una cosa que el presidente tuviera decidido antes de los resultados. Lo que sí que creo es que es una reacción a los resultados porque piensa que
de alguna manera esto le puede beneficiar. Yo creo que es importante decir que una cosa es pensar que te puede ir mejor y otra cosa es que te puede ir bien. Yo creo que la situación no es ahora mismo óptima para la izquierda, pero probablemente el presidente pensaba que esperar a finales de año iba a ser peor. Habría tenido unos meses para intentar levantar la situación con la acción gubernamental. Esto probablemente ha pensado que era francamente complicado y ha pensado que la opción de adelantarlo, si bien creo que son dos opciones que en principio ninguna de ellas podemos decir que claramente beneficia al Partido Socialista, ha debido pensar que esta opción era algo más preferible. Al margen de las especulaciones hay dos efectos que sí son claros. Uno, que de alguna manera ha robado la celebración o ha marcado el discurso, ha cambiado el pie sobre el discurso, que era precisamente el análisis de las pasadas elecciones. Y dos, que también ha ahogado cualquier crítica interna dentro de su propia formación. Exacto, es decir, había varias ganancias posibles. Por un lado, cortar el ascenso del Partido Popular, o al menos pensar que teniendo un gobierno, vamos a llamarlo zombie, durante 6 meses, podía ser algo beneficioso para el Partido Popular, que sabemos que cuando los partidos claramente encabezan las encuestas, se produce muchas veces el efecto que llamamos de carro ganador. Muchos votantes que puedan estar indiferentes empiezan a apuntarse a aquella opción que va subiendo. Bueno, pues haber pensado que ganando las elecciones del pasado domingo y teniendo unos meses para ir incrementando ese efecto de carro ganador, el PP podía estar aventajado y una idea era cortar esto. Pero por otro lado también, bueno, pues evitar cualquier tipo de problema dentro de las propias filas. Primero dentro del propio Partido Socialista. Yo creo que esto era un riesgo algo menor, pero que podía haber aumentado algo de ruido en los próximos meses, y luego obviamente lo que está a la izquierda del Partido Socialista, que las expectativas eran que los próximos todavía meses podían ser de tiras y aflojas y de mucho ruido, y con este golpe sobre la mesa fuerza a que si Sumar y Podemos se tienen que poner de acuerdo, lo van a hacer en menos tiempo y con mucho menos ruido. Claro, una de las claves ha sido precisamente la caída de los apoyos del Partido Socialista, basados en la caída de Unidas Podemos. ¿Crees que en los próximos comicios Sumar, que parece que va a ser la marca en la que se pueden presentar, va a recuperarse? ¿Y quién va a recoger esos votos que no obtenga Sumar? Bueno, yo creo que es difícil de decir, porque el problema que tenemos con Sumar es que como opción claramente constituida sobre la mesa la hemos tenido muy pocos meses y de hecho no ha concurrido todavía a unas elecciones. Por tanto, los datos que tenemos de las encuestas no son de todo concluyentes. Yo creo que lo que sí que podemos saber es que, y esto es casi menos por encuestas y casi por aritmética electoral o mecánica del sistema electoral, que una condición necesaria para que se redite el gobierno de izquierdas es que Sumar y Podemos concurran juntos. Es cierto que cuando ambas fuerzas, si finalmente llegan a un acuerdo, se unan, puede haber algunos votantes en la izquierda de uno o de otro que no estén del todo contentos con esa unión, y por eso yo creo que los recelos que tenían ambas partes, pero es que si no van juntos es prácticamente imposible que obtengan representación en un número suficientemente grande de provincias como para prácticamente hacer imposible el gobierno de izquierdas. Por tanto, estamos ante una condición necesaria. Una vez que esto ocurra, evidentemente no significa que puedan aglutinar todo el voto de la izquierda. Y yo creo que ahí parte de la estrategia del PSOE es esta, es decir, por un lado, forzar que haya acuerdo, pero por otro lado, al plantear tan claramente estas elecciones, recoger el envite del Partido Popular y plantear tan claramente estas elecciones alrededor de la figura de Sánchez, intentar también recoger algo de voto útil de la izquierda. Y eso es probablemente una de las cosas que creo que están en la cabeza del presidente. ¿Crees que va a influir estas elecciones en la formación de gobiernos autonómicos, que es lo que quizá más se pueda retrasar? ¿Crees que se van a esperar ambos partidos a la hora de hacer pactos o no? Yo creo que esto va a tener un efecto. Aquí lo que tenemos es comunidades autónomas con distintos procedimientos de investidura y en algunas va a ser más fácil dilatarlo que en otras, pero desde luego en el lado del Partido Popular yo creo que aquí va a haber un tira y afloja, en este caso entre el PP y el PSOE. El PP va a querer dilatar al máximo los plazos, incluso ir en aquellas comunidades autónomas que pueda a investiduras en solitario. Y después, si tiene que llegar a algún pacto con Vox, que sea después de las generales, y el PSOE lo que va a intentar es que el PP se retrate lo antes posible. Lo hemos visto en Extremadura, donde parecía que Fernández Vara se iba a ir y de repente quiere intentar formar gobierno y
sospecho que esto es claramente en un marco casi nacional. Intentando el PSOE formar gobierno, lo que va a hacer es que el PP claramente tenga que hacer visibles cuáles van a ser sus pactos. Bueno, pues veremos lo que va pasando en estos días, 50 y poco días que quedan, que van a ser desde luego apasionantes en el plano político. Ignacio Jurado, profesor de la Universidad Carlos III, gracias por atendernos. Muchas gracias.